Bienvenidos a la clase del día de hoy. El tema a tratar es OPAMs, amplificadores operacionales. Primero vamos a analizar la simbología del OPAMP, ¿no? Eléctricamente el OPAMP se lo dibuja como un triángulo. Este es el símbolo en los planos eléctricos. ¿Ya? Más, menos, tiene una salida y tiene dos entradas, ¿no? La entrada más y la entrada menos. Ya. Como su nombre lo indica, esto de aquí, por lo general, lo usamos como amplificador. Ahora, usted me dirá, pero ingeniero, como amplificador también hemos usado el BJT y el JFET, ¿no? Son cosas que hemos visto que lo hemos usado como amplificador. Está en lo correcto. Pero un OPAMP en realidad tiene BJTs adentro. Solo que ya no lo vamos a ver de manera separada en los BJT, sino que vamos a dibujarlos como una especie de combo o combinación que está representado con ese triángulo de ahí, ¿no? Conclusión, estamos trabajando con BJTs, pero metidos en ese bloque en forma de triángulo. Ya. Entonces, como yo le decía, el uso que se le da a este circuito es para amplificar. Ese es el uso por el que fue creado y para el que más se está usando, ¿ya? Pero también, de acuerdo a cómo lo conectes, también se puede hacer funcionar como un comparador. ¿Cuándo? Cuando tú necesites comparar dos señales, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se conectaría en modo de comparador. Ya, entonces usted va a meter dos señales que van a ser comparadas en el más como en el menos, ¿no? Voy a dibujar aquí una onda en función del tiempo. Esa va a ser la entrada y acá abajo voy a poner la salida. Ya, mire, la primera entrada la voy a dibujar aquí un punto azul para decir que la primera entrada va a ser la azul. La segunda entrada voy a coger este color naranja para que se vea más didáctico, ¿no? Entonces yo tengo dos señales cualquiera. La señal azul, ya, que acá se la voy a dibujar. Cualquier cosa, ¿ya? Ahora voy a dibujar la señal naranja. Voy a dibujarla así. ¿Ya? Y esas dos señales se van a comparar. Ahora, ese circuito integrado, ese OPAMP, ese triangulito que usted ve de ahí, necesita estar energizado. Todo equipo electrónico que usted va a trabajar, por la experiencia que usted ya tiene haciendo circuitos, en la materia pasada, usted sabe que necesitaba una fuente. En los circuitos que yo le revisé como proyectos el semestre pasado, usted tenía que el circuito con el que trabajó tenía que tenerlo conectado en la corriente o tenerlo conectado a una batería o tenerlo conectado a una pila, pero para funcionar necesitaba energía, ¿no?
ya sea de una pila, de una batería, de un cargador de celular, de un tomacorriente, pero necesitaba energía. Entonces, todo ejercicio electrónico necesita tener su alimentación. Entonces, aquí usted va a poner la alimentación del positivo. Déjeme poner aquí. Alimentación del positivo, póngale 15 voltios. Y la alimentación del pin negativo le vamos a poner en menos 15 voltios. Entonces, esto de aquí como máximo de salida va a tener 15 en el lado positivo y 15 en el lado negativo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a separarlo por tramos. Mire, ese es un punto, mire, logra ver qué está sucediendo aquí, ¿no? La salida la voy a dibujar con el color rojo, con el color rojo. Ya, entonces, observe, por favor. La salida nosotros sabemos que va a ser desde 15 hasta menos 15. ¿Ya? Vemos el primer tramo que está aquí, que solo hay una señal azul. La azul está conectado en el lado positivo. Entre el lado positivo y el lado negativo ha ganado el lado positivo porque no hay ni siquiera lado negativo, si se da cuenta. Ha ganado el positivo en ese pequeño tramo. Y la salida del positivo es 15. Entonces, aquí en este primer tramo voy a dibujar 15. Entonces sería así, ¿no? Hasta 15, ¿no? En el siguiente tramo que podemos ver acá, el azul está por encima del naranja. Sigue valiendo 15. Si gana el azul, gana repito, no, si gana el azul, está ganando los que están conectados en el pin positivo, por lo tanto gana lo que hay en la alimentación positiva, sería el 15. Aquí hay un cambio. Mire, hasta acá hay un cambio. ¿Quién está ganando ahora? Está ganando el negativo. Entonces, como está ganando el negativo me va a dar como una señal de salida el menos 15. Entonces, en ese tramo que gana el negativo, voy a tener menos 15, ¿no? Acá abajo, ¿no? Sería la onda así. ¿Ya? Va a ganar el negativo y en este punto va a haber otro cambio. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Déjenme ponerlo como en la línea verde para que no nos confundamos, ¿no? Hasta acá va a haber otro cambio, ¿no? En ese tramo que estoy marcando, me doy cuenta que va a ganar el azul. Si gana el azul, ganan los positivos y mi salida va a ser 15 positivo. Es como un juego esto, si se da cuenta. Ya, seguimos. Tenemos otro tramo aquí. Vemos que en ese tramo están ganando los negativos. Y eso quiere decir que me voy a menos 15, ¿no? Me voy a menos 15 y así, ¿no? Y en el último tramo que no está terminado, me doy cuenta que ganan los positivos. Entonces me voy a 15, ¿no? Hasta ahí. Entonces, usted se puede dar cuenta que esa onda cuadrada que me está diciendo, esa onda cuadrada,
Si el valor es positivo, ha ganado la onda que está conectado en el más. Si el valor es negativo, ha ganado la onda que está conectado en el menos. Entonces, esa señal de onda cuadrada que tengo aquí a la salida, la que está aquí de rojo, es el resultado de la comparación de las dos ondas de entrada. Y me sirve para muchos problemas electrónicos en el que yo tenga que determinar cuál onda es mayor entre dos ondas que voy a comparar. Ya. Vamos a usar el OPAMP como amplificador. Y para hacerlo funcionar como amplificador tenemos que hablar un poco de qué es la retroalimentación negativa, ¿no? De hecho, vamos a retroalimentarlo negativamente. Este es el OPAMP más menos. Voy a poner el menos arriba. Se puede poner el menos arriba o el menos abajo, no hay problema, ¿no? Esto es una entrada. Y la retroalimentación negativa es que la salida que está acá está conectada a la entrada por el cable del menos. Ya. Esto es entrada. Eso es una entrada. Esto de acá es salida. Y como usted puede ver, la palabra retroalimentación es porque la salida se está conectando a la entrada. Mire, la salida se está conectando a la entrada. ¿Por dónde? Por el menos. Por eso es negativa. Eso es retroalimentación negativa. ¿Para qué sirve la retroalimentación negativa? Sirve para que no se salgan de control las cosas, para estabilizar el circuito, para que no se sature, para que no le bote el máximo, sino que amplifique sin que se sature. Yo sé que hay una confusión con eso, porque a la final la retroalimentación negativa es buena, pero nosotros asociamos la palabra negativo con lo malo, ¿no? Todos pensamos que el negativo es lo malo, ¿no? Usted le dirá a alguien, eres negativo. Entonces, es una persona que está en contra de todo, ¿no? Pero aquí la retroalimentación negativa es buena. Y vamos a poner un ejemplo de cuando una retroalimentación negativa es buena, ¿no? Un ejemplo de alguna vivencia que tengamos. Por ejemplo, aquí está Juan. Juan está tranquilo y no sabemos por qué está caminando y se chocó contra Pedro. Aquí está Pedro. Pedro. Estaban caminando y se golpearon, ¿no? Estaban jugando pelota, se golpearon y ya. Entonces ahí comenzó este se puso bravo, este de acá también se puso más bravo también. Y aquí está la gente, ¿no? La gente, ¿qué cree que va a decir aquí en Ecuador? La gente es, mira, mira, ve, oye, ahí está. Si ves, si ves ese man, ya la gente va a molestar para que se vayan de golpe Juan y Pedro. ¿Por qué? Porque la gente es así aquí. La gente les gusta ver eso. Ya. Eso sería una retroalimentación positiva, porque ya están los ánimos elevados
y usted le está poniendo más leña al fuego. Esto se va a saturar y la saturación para mí terminaría en golpes, ¿no? ¿Qué es lo que haría de verdad un amigo de Juan y Pedro? ¿Qué es lo que haría Carlos, un amigo de verdad de Juan? Carlos lo que le diría a Juan es, ¿sabes qué, Juan? No caigas en esa provocación. Ya. Lo que diría el Carlos, el amigo de Juan, es, ¿sabes que no caigas en esa provocación? ¿Por qué? Porque te puede ver el inspector, te puede ver el profesor y te pueden expulsar del colegio o de la universidad y no vas a perder todos los años que has estado estudiando aquí por irte de golpes por un juego de pelota contra Pedro. Entonces yo como tu amigo te aconsejo que dejes pasar esta situación, vámonos, ven para acá y te llevo a otro lado, ¿no? Y evitas la pelea. Entonces, Carlos está haciendo una retroalimentación negativa, o sea que ese problema que se iba a saturar e iba a llegar a golpes, él lo está apaciguando, lo está deteniendo, lo está demorando para que no se salgan de control las cosas. Ya. Este es un circuito básico de OPAMP. Podemos ver R1, R2, voltaje de entrada que le han puesto VE y voltaje de salida, ¿no? La otra entrada la han conectado a tierra, a referencia. ¿Ya? Ahí pueden notar las dos entradas y la salida. Ahora, para resolver circuitos de OPAMPs hay dos caminos. Uno, aprenderte la fórmula. Eso quiere decir que para cada configuración de OPAMP es una fórmula diferente. La segunda, que ya sabrán que es la que a mí me gusta, es aprenderse dos simples reglas y con eso resolver todo. ¿Ya? Entonces vamos a aprender esas dos reglas. Con estas dos reglas usted va a hacer todo. Primera regla. El voltaje que está en el más es lo mismo que el voltaje que está en el menos. Segunda regla. La corriente de entrada a lo pump por el pin más vale lo mismo, vale cero en realidad. Y la corriente de entrada por el pin menos también vale cero. Ya, con esas dos cosas que están ahí escritas en rojo, usted puede resolver cualquier ejercicio de OPAM de la vida. Solamente tiene que imaginar cómo hacerlo. Tiene que usar su imaginación. De ahí esas son las dos reglas que necesita para todo. Entonces, vamos a analizar qué es lo que quiere decir eso. Mire, usted ya conoce el concepto de impedancia. Ya lo ha visto en circuitos 2, ¿qué es impedancia? Entonces, este circuito que es OPAMP tiene una impedancia de entrada, tiene una Z de entrada. Aquí le voy a poner la Z de entrada, ¿no? Esa Z de entrada es infinitamente grande, es muy, muy, muy grande. Eso quiere decir que prácticamente se comporta como que adentro no va a pasar corriente. Eso quiere decir que no va a tener corriente de entrada aquí ni acá. Y eso es lo que yo le digo aquí. La corriente por el pin más, aquí está el pin más, perdón, este cuál es, el pin menos, perdón. Este es el menos. La corriente por el pin menos vale cero y la corriente de entrada por el pin más también vale cero. ¿Por qué vale cero? Le repito, porque la impedancia de entrada a lo PAN es muy grande. Lo hicieron a propósito así para que las corrientes de entrada casi que valgan cero, ¿no? En la vida real no van a valer cero, van a valer 0,0000 algo miliamperios, ¿no?
pero nosotros para efecto de cálculos, como para redondear, vamos a decir que valen 0. ¿Ya? Entonces, tengo que esas dos corrientes, tanto esta corriente que entra por aquí como la corriente que entra por acá, valen 0. Y lo segundo que me está diciendo, o sea, la otra regla, esta regla que está aquí, es que el voltaje en el pin más es lo mismo que en el pin menos. Entonces, esto que está usted ve aquí, este nodo que estoy dibujando, es el B menos, porque es lo que está conectado al pin menos, que está aquí, ¿no? Ese mismo voltaje se repite acá abajo, porque ya dijimos que lo que está conectado al pin más de lo pan vale lo mismo que el pin menos. Esas son las dos cosas que tenemos que tener a consideración. Ahora, vamos a resolverlo usando esas dos reglas. Aquí yo me doy cuenta que en el pin más que está aquí, ¿qué voltaje hay? Hay 0 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que está conectado a referencia, 0 voltios. Aquí está la referencia, estudiantes, miren. No hay cómo perderse. 0 voltios. Entonces, la regla que está acá, ¿qué me dice? Esta. Que si allá abajo hay 0 voltios, acá arriba también va a haber 0 voltios. Aquí, todo esto que estoy marcando aquí, también va a tener 0 voltios. ¿Por qué? Por esa regla que dice ahí que el voltaje se va a repetir del más al menos. Ya. Ahora, tengo ese voltaje VE. No sé cuánto vale VE. Vamos a darle valores. Vamos a suponer que VE vale 10 voltios. ¿Ya? Y yo quiero el voltaje de salida. Entonces, yo necesito sacar qué corriente pasa por R1. Esta corriente que está aquí, que la han llamado I1, como puede ver usted ahí, la han llamado I1, ¿no? Entonces usted se va a dar cuenta que si analizamos el nodo de las resistencias, ¿qué tenemos? Tenemos R1, a la izquierda tenemos 10 voltios, a la derecha tenemos 0 voltios. ¿Y cómo va la corriente I1? Va en este sentido, ¿no? Así va I1. Esa corriente tuvo que haber entrado por un más, tuvo que haber salido por un menos. Entonces ahí ya tengo para poder decirle que I1 es 10 menos 0. 10 menos 0 dividido para R1. Ya, hasta ahí ya tengo a I1. Ya, hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora vamos a ver lo que sucede. Eléctricamente yo le he enseñado que esa corriente que está ahí se va a dividir en dos corrientes, ¿no? Se va a dividir en esta corriente, una corriente que pasa por aquí y en otra corriente que viene por acá arriba, ¿no? Eso es lo que usted aprendió en circuitos eléctricos 1. Pero ¿qué sucede? Mire aquí. Las corrientes que entran al OPAMP valen 0. Entonces, de esas dos corrientes, I1 en teoría se va a dividir en dos corrientes, pero como la corriente que va a entrar acá vale 0, toda la corriente I1 viene así, miren. Todo I1 viene por aquí, todo I1 se va por arriba, todo I1 se va por acá. ¿Por qué todo I1 hace eso? Porque la corriente que entra al OPAMP vale 0, entonces toda la corriente I1 se va a ir para arriba donde está R2. Si está entendido esto que acabo de explicar, escriba así. Caso contrario, pregunte. Bueno, me pidieron que repitan eso. Vamos a dibujarlo con calles, ¿no?
Aquí tienes una calle y aquí hay una bifurcación, ¿no? Se va a dividir en dos calles, ¿no? Ya, eso es lo que está sucediendo. Entonces, normalmente la corriente o el flujo de vehículos de una calle va a ser el siguiente. Va a ser así, miren, muchachos, así. Y aquí va a haber una división de unos que se van para arriba y otros que se van para acá abajo, ¿no? Eso es lo que va a suceder con la corriente, ¿ya? Hasta ahí yo creo que está todo claro. Vamos a suponer que vienen 5 carritos, unos 3 carritos por aquí, vienen 3 carritos. 3 carritos. Y aquí tienes, se van a dividir los 3 carros, tú no sabes cómo se van a dividir, ¿no? Si se van a ir 2 carros por acá y un carro por acá. No sabes cómo va a suceder esto, ¿no? Pero a lo mejor tú ya sabes, tú tienes una cámara, aquí tienes una cámara apuntando a esta calle y la cámara te dijo que no ha pasado ningún carro por ahí abajo. Y los carros que están aquí están moviéndose en este sentido, ¿no? Entonces, si no va a pasar ningún carro por ahí abajo, ¿por dónde pasaron todos los carros? Por arriba, ¿no? Por arriba tuvieron que haber pasado los 3 carros porque tu cámara te dijo que no hay ningún carro pasando por la calle de abajo. Eso es lo que está sucediendo acá. Yo sé que no va a entrar ningún carro a Lopán. ¿Por qué? Porque la teoría me dice que la corriente de entrada a Lopán vale 0. Entonces toda la corriente I1 obligado, ¿por dónde tiene que pasar? No se va a estrellar contra la pared. Tiene que irse por acá arriba, pues, ¿no? Bueno, lo que hemos concluido hasta ahora es que toda la corriente I1 va a pasar donde está R2. Aquí le voy a dibujar yo a R2. Aquí le voy a dibujar a la misma I1. La I1 tuvo que haber entrado por un más, salido por un menos. ¿Qué tengo a la izquierda? Aquí. Aunque usted puede ver que tengo 0 voltios, dice ahí, ¿no? Tengo 0 voltios. Y en el lado derecho de la resistencia tengo voltaje de salida. Entonces póngale ahí voltaje de salida o V sub 0. A mí me gusta poner voltaje de salida, ¿no? V out. Ya, ahí tengo ya V out. Entonces, ¿cómo vamos a armar ese nodo que tengo ahí con la resistencia R2? Usted sabe que eso le va a quedar V sub 0 menos 0 es igual a R2 por I1. Ya, yo quiero a V sub 0. V sub 0, o sea, V de salida es mi pregunta. La I1 yo la tengo acá. Y la voy a reemplazar aquí. Por lo tanto, voy a tener que V sub 0 menos 0 es V sub 0, ¿no? Es igual a R1 y voy a escribir I1, ¿no? I1 sabemos que es 10 menos 0, que ya no le pongo el 0, dividido para, perdón, es R2 aquí, ¿no? R2. Ahora voy a copiar el I1 que sería 10 para R1. Entonces yo tengo que V sub 0 es R2 para R1 dividido para 10. R2 dividido para R1 multiplicado por 10. Esa sería la respuesta. Ya, aquí hay un error, me estoy dando cuenta. Nadie me dice nada, mire.
Esto de aquí es 0 menos b sub 0. Ya, por lo tanto, aquí voy a tener menos b sub 0. Y para tener b sub 0 positivo voy a tener a menos R2 para R1 sobre 10. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? Vamos a borrar todo y nos vamos a quedar con la expresión del resultado. Ya, la expresión del resultado es la que está ahí abajo, la que dice b sub 0 es igual a menos R2 para R1 sobre 10. ¿Ya qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú tienes una señal aquí en el B de 10 voltios, ya, y qué sé yo, a la salida, no sabes cuánto vas a tener en la salida, la amplificación depende de los valores de resistencia que tú tengas. Vamos a suponer que tú quieres tener el doble aquí a la salida, quieres tener 20 voltios a la salida. ¿Qué habría que hacer? Mire, yo me doy cuenta que esto que está aquí debería valer 2. La división entre R2 y R1 debería valer 2. ¿Cómo logro que valga 2? Sencillo. Aquí le pongo un K, acá le pongo 2K. Y listo, ya se hizo por 2. Si se dan cuenta, si yo simplifico 2K para 1K, me queda 2 por 10 son 20. Fin, ya está. He controlado cuánto yo quiero que se amplifique. Ah, ¿sabes qué? No hay resistencias de 1K cuando va la electrónica. Solo hay resistencias de 5K, me dicen. Ah, solo hay resistencias de 5K. Muy bien, 5K, 10K, todo eso. ¿Qué resistencia debería poner acá arriba para obtener el doble? Si solamente, si acá puedo encontrar una resistencia de 5K, ¿qué resistencia debería poner en R2? Escríbalo en el chat para tener como resultado el doble. 10K, muy bien. 10K. Obvio, ¿no? 10K dividido para 5K a 2. Ya tengo el doble. Entonces, ahora se da cuenta usted que, ¿qué sucedía cuando usted hacía estos circuitos para la materia anterior? Ingeniero, no encontré una resistencia de 1K, como dice ahí. Ya se acabó esto de aquí, no lo puedo conectar. No, porque si tú tienes claro cómo es el diseño, tú tranquilamente puedes, no encontraste de 1K y una de 2K, ponle una de 5K y una de 10K y el efecto es el mismo. ¿Ya? Vamos a suponer que no hemos reemplazado el 10. No lo llamamos 10, sino que lo llamamos BE. Vamos a poner la fórmula que está ahí, la de B sub 0, si en lugar de ponerle 10 vamos a ponerle BE, voltaje de entrada, ¿no? BO es igual a menos R2 para R1 por BE, ¿no? Entonces, ese voltaje de entrada a lo mejor es una C, ¿no? Y yo quiero que al otro lado haya una seno 5 veces más grande. 5 veces más grande. Imagínate, 5 veces más grande, una cosa así. Entonces yo sé que si yo quiero hacer eso, yo sé que la relación de R1 con R2 tiene que ser 5. Entonces vamos haciendo, ¿no? R2 para R1 debería ser 5 veces. Entonces si a R1 que está ahí
yo solamente encuentro una R1 de 5K y yo necesito tener la relación de 5, ¿cuánto debería poner en R2 para obtener 5 veces la salida? Escríbalo en el chat. 25K, muy bien. Perfecto, ¿no? 25K, ¿no? Necesitamos coger 25K porque si cogemos y dividimos 25K dividido para 5K, la división me va a salir 5. Entonces, la onda que yo tenga a la salida se va a multiplicar 5 veces. Y así, estudiantes, podemos controlar la amplificación. ¿Cuántas veces amplificar una entrada hacia la salida? Solamente cambiando el juego de resistencias. Ya. Quiero que sepa que la relación entre R1 y R2 le va a decir el número de veces que va a crecer la onda. Ahora, el negativo se parece a lo que vimos con los transistores. ¿Qué quiere decir el negativo? Déjeme borrar. Quiere decir que si yo tengo una onda que está aquí, ¿no? Esta es mi onda seno. A la salida yo quiero que se multiplique por 5 veces. Ese negativo lo que va a hacer es que la onda no me dé así, como la tengo aquí, la tengo ahí, sino que me dé del mismo tamaño que yo quiero, pero al revés. Eso es lo que va a hacer el negativo, que la onda esté al revés. Si es una aplicación en que no me interesa que la onda quede al revés, me sirve. ¿Por qué? Porque hay veces que usted necesita que se amplifique la onda porque la onda está dando energía, pero no está transmitiendo información, ¿no? Entonces, hay casos en que a usted no le importa que se invierta la onda. Hay casos en que sí. Pero si usted tiene un caso en que quiere que esa onda no se invierta, la puede pasar por otro amplificador que la multiplique por un menos y le quede positivo de nuevo. Bueno, tenemos el siguiente circuito en el que vamos a determinar el voltaje de salida. Como usted puede ver aquí, me están dando un voltaje de entrada que se llama Vin. El voltaje de salida, ahí dice output, vamos a llamarlo nosotros VO, para no confundirnos, ¿no? A R1 y R2 le han llamado RI y RF, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el análisis de esto. Esto que está aquí es Vin, lógico. Esto que está aquí es otro nodo. ¿Ya? Pero ¿qué sucede, estudiantes? Es otro nodo si aquí hay una caída de voltaje en esta resistencia que tenemos aquí. Repito, si hay una caída de voltaje en esa resistencia. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Cuánto vale la corriente que pasa por esta resistencia? Esta corriente vale 0. Acuérdese lo que le había explicado yo anteriormente. La primera regla. ¿Cuál es la primera regla? Lo que está en el B más es lo mismo que está en el B menos. La segunda regla es que la corriente de entrada a lo PAM por el pin más vale 0, al igual que la corriente de entrada por el pin menos. Vale 0. Entonces, esta corriente que está aquí, que le he dibujado aquí, sería la corriente que entra por el pin más. ¿Por qué? Porque está entrando por el más, mire. Ya sabemos que esa corriente vale 0. Si esa corriente vale 0, esa corriente si esa corriente vale 0, no hay caída de voltaje en esta resistencia. Este voltaje que hay aquí vale 0, porque usted sabe que
0 por cualquier resistencia le va a dar 0. Entonces no hay caída de tensión en esa resistencia. Si no hay caída de tensión en esa resistencia, esta resistencia se está comportando como un cable. Ya, no está haciendo nada esa resistencia. Entonces, si esa resistencia se comporta como un cable, este nodo que está acá va a ser el mismo que está acá, ¿no? El mismo nodo. Por lo tanto, en este punto que está aquí, ¿qué voltaje voy a tener? Voy a tener Vin. Ya le expliqué por qué. Porque esa resistencia se está comportando como un corto. No hay caída de tensión en esa resistencia. Ya. Entonces, ¿qué dice la primera regla? Dice que los voltajes se van a repetir, ¿no? Por lo tanto, acá arriba, que sería el B menos, durante todo este nodo que tengo aquí, ese es el nodo B menos, y ahí voy a tener B in. B in, ¿por qué? Porque el voltaje del B más se va a repetir en el B menos, ¿no? El voltaje que está abajo se va a repetir arriba. Listo, ya tengo que eso vale B in. Ya, ahora necesito saber esta corriente que yo la voy a dibujar en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero dibujarla en este sentido. No sé cómo la voy a llamar. Vamos a llamarla I1. Ya. Entonces la corriente I1 tuvo que haber entrado por un más, tuvo que haber salido por un menos. Y si usted analiza eso, va a darse cuenta que I1, analizando esos nodos que están ahí, es lo que está en el más. ¿Qué tengo en el lado del más? Mire, en el lado del más tengo a Bin. Vamos a poner aquí Bin. ¿Qué tengo en el lado de menos? Tengo a 0 voltios. Este que está acá, ¿no? Esto es 0 voltios. Dividido para RI, que le han llamado así, ¿no? RI le han llamado a eso. RI. Ya tengo la corriente I1. Entonces, nosotros sabemos que esa corriente I1 va a ser la unión de esta corriente que estoy dibujando aquí de rojo y de una corriente que estoy dibujando acá en azul. Esas dos corrientes se van a unir y van a formar la corriente de color verde. La de rojo con la de azul forman la de verde. Pero ¿qué pasa con la corriente de rojo? ¿Cuánto vale esta corriente de rojo? Esa corriente de color rojo vale 0. ¿Por qué? Por esto. La corriente en el más vale 0. Entonces, ¿qué sucede? Que la corriente de color azul, ¿cómo se llama? Se llama I1. Entendido que la corriente de color azul es I1. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces vamos a analizar lo que está sucediendo con esa resistencia de ahí, la RF. Se la voy a dibujar aparte para que pueda entenderse mejor. Ahí está la resistencia llamada RF. En el lado izquierdo va a tener a Bin. En el lado derecho va a tener a BO. Recuerde que todo este nodo, mire aquí, todo este nodo es BO. BO y la corriente I1, miren qué sentido va la I1, va así. La I1 tuvo que haber entrado por un más y tuvo que haber salido por un menos. ¿Cómo me va a quedar la ecuación de voltaje? Aquí. Me va a quedar lo que está en el más menos lo que está en el menos. Me va a quedar BO menos Bin. Déjame ponerlo más arriba. BO menos Bin es igual a RF por I1.
¿ya? BO, despejando, va a ser igual a BIN más RF por I1. Vamos a reemplazar el I1. BO va a ser igual a BIN más RF por, en lugar de escribir I1, voy a escribir RI en el denominador por BIN. Voy a encerrar en un círculo lo que es I1, ¿no? Para que se dé cuenta de cómo reemplacé, ¿no? Esto que está encerrado en círculos B es I1, ya. Por lo tanto, si usted saca factor común, va a tener que BO es igual a BIN que multiplica a O1 más RF por R, para RI, ¿no? Ya. Ese sería el resultado. Analicemos el resultado. ¿Qué quiere decir este resultado? Quiere decir, supongamos que tenemos un seno aquí, de entrada, y a la salida quiero tener un seno el doble de grande. La pregunta podría ser, ¿cuáles serían las resistencias para tener el doble? Tú sabes que eso quiere decir que todo este juego de resistencias que está aquí vale 2. Si uno más, vamos a anotarlo aquí, 1 más RF para RI vale 2, o tengo que buscar cuántos serían los valores de resistencia para que eso valga 2. Nosotros ya sabemos que RF para R2, RF para RI, perdón, RF para RI tiene que valer ¿cuánto? 1, ¿no? ¿Por qué? Porque este 1 que está aquí lo mandé al otro lado a restar, ¿no? Entonces RF para RI tiene que ser 1. ¿Qué quiere decir? Que tengo que poner las mismas resistencias en RF y en RI. Ah, ya, perfecto. Entonces, si aquí encontré una resistencia de 3K, véndame otra resistencia de 3K y se la pongo acá. Y ahí voy a asegurar que voy a tener el doble de voltaje a la salida. Si quiero otros valores, no quiero amplificar 2 veces, quiero amplificar 3, 4 veces, es cuestión de ir jugando con las resistencias.